Y Chile Vamos recurrió a la Contraloría General de la República por el spot del gobierno sobre la reforma previsional. Para hablar de este y otros temas, estamos en contacto con el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerman. ¿Cómo está, diputado? Gracias por esta conversación. Hola, muy buenas tardes, gracias. ¿Por qué no debería haber sido o por qué está la crítica con respecto a esta pieza publicitaria del gobierno que insiste en que entregue información sobre la reforma previsional que se discute en el Congreso? A ver, mire, fundamentalmente porque transgrede la norma. Nosotros tenemos en la ley de presupuesto el artículo 21 que expresamente solamente faculta a promover leyes que ya están aprobadas en el Congreso. Y en el artículo 3 de la ley 18.896, que es la ley de administración financiera y presupuestaria del Estado, dice claramente que no se pueden promover iniciativas que no estén debidamente aprobadas por el Congreso Nacional. Pero mire, más que eso, uno pudiera leer la letra chica de esta norma y dice finalmente que en el spot pudiera decir que está en trámite eventualmente esta legislación. Claro, que lo dice al final, digamos. Pero, claro, y lo dice al final, pero ni siquiera en esa situación resulta aceptable, fundamentalmente porque el gobierno hace todo un spot basado en el seguro social y en el aumento de la cotización individual, ¿cierto? Pero eso fue rechazado en la Cámara de Diputados, por lo tanto el empleador el articulado 6%. Exactamente, eso fue rechazado en la Cámara de Diputados, el articulado no existe y no se ha repuesto en el Senado, por lo tanto ni siquiera está en discusión. Entonces, se produce un doble error de nuestro punto de vista, tratando de poner el tema en el tapete previo a la cuenta pública del presidente Boric, ¿Está ¿cierto? desinformando el gobierno, diputado, a su juicio? Yo creo que el gobierno ha actuado de mala fe porque ha engañado a los chilenos diciendo que esto está en discusión en el Congreso y eso no es así. Porque, le vuelvo a repetir, como se rechazó esta iniciativa del Seguro Social, el aumento de cotización, no existe los fondos para poder establecer ahora podría Seguro insistir Social. en el Senado, en la discusión en la Comisión de Trabajo, el Ejecutivo en este caso. Sí, pero no lo ha hecho y no está presentado. O sea, no sabemos si efectivamente esto va a ser así y se invierte una cantidad millonaria de recursos, ¿cierto? Con una empresa también ligada muy cercanamente al gobierno para poder hacer este spot que claramente tiene una intencionalidad política para poder presionar a los sectores de oposición respecto de este tema. Ahora, cualquier spot de cualquier gobierno va a tener una intencionalidad política. Ahora, otro tema es si efectivamente cumple con la norma y si, claro, porque también se ha acusado de ideología. Los spots de otros gobiernos también tienen un componente ideológico cuando cumplen todas las normas. No sé si este era el caso, obviamente la Contraloría definirá eso. Sí, mire, lo que yo lamento es que el gobierno reproche a las AFP por hacer algo similar, porque las AFP lo que han hecho ha sido hablar también respecto de este 6% de aumento de cotización que es del trabajador. Ese es el spot que ha propiciado y impulsado las AFP, cosa que tampoco es cierta. Tampoco existe este 6%. Por lo tanto, están hablando los dos respecto, están cometiendo los dos un error conceptual, ¿cierto? Porque hoy día no existe aprobación ninguna de este aumento de cotización. En la práctica, el 6% hasta ahora en el proyecto de ley no existe. 6% que hemos hablado desde otro proyecto anterior, el que tenía que ver en la administración del fallecido presidente Sebastián Piñera, digamos. Este proyecto también involucra una cotización con cargo al empleador de 6% con una subdivisión 3-3, 4. A esta altura ya habrá que ver cómo se da la discusión, pero no existe todavía. Claro, la gran diferencia es que en el proyecto del presidente Piñera sí existía el 6%, porque se aprobó en la Cámara de Diputados y pasó al Senado aprobado. Sí. No nos olvidemos que, y esto, como te digo, es totalmente distinto en este proyecto. Entonces, se produce esta situación que es poco riguroso. ¿Sí? Para hacer un paréntesis, creo que es importante también para que nos ven a esta hora. ¿Por qué se rechazó el 6% con cargo al empleador, el seguro social planteado en la reforma previsional en la Cámara de Diputadas y Diputados? Rechazo de la oposición en este caso. Se rechazó fundamentalmente porque esto iba ligado inmediatamente con la administración de estos fondos. Y nosotros la gran diferencia que teníamos con el gobierno era quién administraba estos fondos. No era respecto del aumento. Todos sabemos que es necesario aumentar la cotización previsional en Chile porque cotizamos muy poco, eso ya lo hemos discutido mucho. Claro. Pero obviamente esto iba apegado, ¿cierto?, inmediatamente con la administración del Estado respecto de este 6%. Por lo tanto, nosotros lo rechazamos en ese sentido. La oposición dejó sin 6% con cargo al empleador al proyecto de reforma previsional. Sí, eso es así. Eso es efectivo porque traía pegado a esa misma norma la administración del Estado de este 6% y nosotros no estábamos disponibles para eso. Pero ¿cuál era la alternativa? Porque, insisto, y usted lo decía muy bien,
mayor cotización es necesario. Es uno de los tantos puntos que se habla sobre el tema de reforma previsional, pero se rechaza el 6%. Actualmente el proyecto que está en el Senado no considera una cotización adicional con cargo al empleador. ¿Cuál era la alternativa que tenía la oposición en este caso? Me concentro en esto porque ha sido parte del debate no solamente por el spot, sino por lo que va a suceder en junio, julio, habrá que ver. De hecho, este jueves, cuando se renueve la discusión en el Senado. Actualmente el 6% con cargo al empleador, que es una pieza importante de la reforma previsional de esta, y lo fue anteriormente, no está porque la derecha, la oposición lo rechazó. Sí, claro. Bueno, no solamente la derecha, sino con los votos de la derecha no nos alcanzaba. No nos olvidemos de eso también, porque aquí hay sectores de centro que también rechazaron esta reforma. De la oposición, entonces, tiene toda la razón, de la oposición, sí, de la oposición. Sí, Demócrata. porque la derecha tiene 66 votos nomás en el Congreso, y necesitábamos 78 para poder rechazar. Eso se rechazó porque justamente, como te digo, todos queríamos el aumento del 6%, pero lamentablemente la norma venía ligada a la administración. Y la administración, el proyecto decía que la administraba en ese caso el Estado. Por lo tanto, nosotros no estábamos de acuerdo con esa segunda parte. Nosotros no estábamos disponibles para pasarle ese 6% a administración del Estado, sí, a una administración que pudiera ser de libre elección de los trabajadores. Ahora, me voy a poner medio brujo, no diría, pero si con lo que estamos conversando con usted, diputado, veo el spot, el tema central del spot, que es el 6%, uno entendería que se va a reponer el 6% con cargo al empleador en el Senado. ¿Cuál debe ser la postura también desde quienes van a discutir ahí? Sí, claro, pero yo le vuelvo a insistir que nosotros hacemos el punto de que eso no está repuesto. Hacemos una pero independiente, porque... le pongo en el caso, si se llegara a reponer de la misma forma que estuvo en la Cámara de Diputadas y Diputados, si se insiste, digamos, en esa modalidad. Nosotros somos partidarios de que existe un aumento de cotización previsional. Ahora, lo que sí hay que discutir es cómo se va a ir implementando este aumento de cotización previsional justamente por la debilidad del mercado laboral. Hoy día tenemos un mercado laboral prácticamente estancado, ¿cierto? Creciendo al país a niveles muy cercanos a cero y por lo tanto no tenemos hoy día la posibilidad de que las empresas sigan aumentando sus costos. Ya tenemos, ¿cierto?, el costo de la rebaja horaria, del aumento de salario mínimo, y ahora cierto aumento de cotización previsional. Entonces hay que buscar un momento en que sea adecuado ir aumentando paulatinamente, pero nosotros somos absolutamente partidarios de que esto vaya aumentando, aunque la diferencia que tenemos con el gobierno es que nosotros creemos que es necesario que vaya capitalización individual y no solamente lo decimos, no solamente lo decimos nosotros. Yo quiero dejar esto súper claro porque hace unos días también David Bravo fue de nuevo a la Comisión de Trabajo y dejó claramente establecido de que los futuros pensionados con el sistema de reparto que el gobierno quiere establecer van a tener peores pensiones que los actuales pensionados. Entonces, no es que lo digamos nosotros porque tenemos una razón ideológica, como decía el gobierno, sino que tenemos los datos, los datos duros, digamos, de que eso va a suceder en el futuro si no implementamos una mezcla entre fortalecer el pilar solidario de la PGU, ¿cierto?, con recursos fiscales y también aumentar la cotización con recursos individuales. Diputado, a esta altura del partido, en este tema en particular y con su experiencia también en el Congreso, ¿usted le ve futuro a la reforma previsional? Mire, yo creo que muy poca si el gobierno no aprovecha la oportunidad que tiene, porque en el gobierno del presidente Piñera se aprobó una parte de la reforma que el gobierno pudiera rescatar, por ejemplo, ahora, con el seguro de lagunas previsionales que está aprobado, ¿cierto? Con el seguro también que tiene de cuidados, también con la reforma que se hace importante a la industria, a la AFP, y también el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Por lo menos ahí le nombro 4 temas en donde el gobierno pudiera tener una mayoría para poder avanzar, pero yo no sé si el gobierno va a seguir insistiendo en el mismo proyecto que presentó en la Cámara. A propósito de la discusión de reforma previsional en cooperativa, el diputado Diego Ibáñez, de presidente de Convergencia Social, decía, bueno, pero si aquí todo lo que plantea el presidente lo votan en contra, y acusó una nueva doctrina en la oposición, específicamente en la derecha, el antigabrielismo. ¿Usted está de acuerdo de que la derecha es antigabrielista? No, mire, yo creo que esas caricaturas siempre echan a perder el ambiente en vez de contribuir. Fíjese que Renovación Nacional fue el primer partido que le llegó a la moneda con 100 propuestas en materia de seguridad pública. Muchos de ellos hoy día son proyectos de ley presentados. Presentamos una iniciativa de reforma tributaria cuando el gobierno no nos quería escuchar, cuando discutimos la reforma anterior, y también presentamos alternativas en la reforma previsional. Hemos tratado de colaborar, pero el gobierno insiste en su agenda y es legítimo que así sea. Si no tenemos entendimiento en estos temas,
es legítimo que así sea, pero yo no diría que hay aquí una animosidad en contra del presidente. Se le ha tratado de colaborar, pero han escuchado muy poco y no han asumido la nueva realidad. La nueva realidad que hoy día un porcentaje muy importante de los chilenos no están con la agenda del gobierno y están en temas distintos que nosotros hemos tratado de poner en discusión, como los temas de seguridad, y ha costado muchísimo ser escuchados, la verdad, de parte del gobierno. El tema de seguridad, pero ¿y el tema de seguridad social que tiene que ver con la reforma previsional? Sí, nosotros, como le digo, nosotros presentamos modificaciones importantes, incluso hace poco tiempo atrás, antes de votar la reforma, incluso agotamos hasta la última semana para poder conversar con el gobierno. Por ejemplo, presentándole la iniciativa de que un 3% fuera capitalización y el otro 3% lo entregáramos como un préstamo al Estado para que después, ¿cierto?, el Estado lo pudiera devolver, pero el gobierno nos dio un portazo diciendo que el Estado no estaba en condiciones de seguir endeudándose hacia el futuro. Entonces, bueno, buscamos múltiples alternativas y no llegamos a acuerdos simplemente con el gobierno. Uh-huh. Se viene la cuenta pública, en este sentido, ¿qué espera usted con todo lo que estamos hablando, con este nuevo concepto que surge, el antigabrielismo por parte de la oposición? ¿Espera emplazamientos por parte del presidente, por ejemplo, a la oposición para, por ejemplo, votar lo que es la reforma previsional? ¿Solo un caso? Sí, yo creo que el gobierno está preparando el ambiente justamente para emplazar a la oposición y echarle la culpa de que han fracasado por la oposición que hemos Ahora, prestado ha pasado nosotros. en varias cuentas públicas de distintos gobiernos. No quiero empatar, Sí, digamos, pero quiero ver que la cuenta pública, sí. claro, fue una cuenta pública contundente por un lado y fue más de lo mismo por el otro. Son declaraciones que se dan y también las señales que se dan previo, digamos, a ese partido. Sí, yo creo que el gobierno está preparando el ambiente, por ejemplo, el día que la ministra del Trabajo se junte con la CUT y hable respecto de, por ejemplo, la nueva negociación ramal. Son temas que se van a poner seguramente en la discusión pública y preparan un ambiente para tener una aceptación positiva. El gobierno tiene muy poco que mostrar y por lo tanto seguramente va a ser un par de anuncios que llamen la atención de la ciudadanía. El país tiene hoy día una sensación de que tenemos un cierto estancamiento, ¿cierto?, no solamente en lo económico, sino también en lo social. Y por lo tanto el gobierno va a tratar, ¿cierto?, de desviar la atención y de culpar, ¿cierto?, a este supuesto animosidad que tenemos con el gobierno. La verdad que la oposición ha prestado el apoyo que ha podido, pero como te digo, hemos sido poco escuchados. Yo le pongo el puro caso de la reforma tributaria, en donde yo también tuve un rol importante desde la Comisión de Hacienda, en donde le advertimos al ministro Marcel desde el primer día, cuando presentó esa reforma, que corría el riesgo de no aprobarla porque las pequeñas empresas estaban siendo afectadas ni pasó la contundentemente. votación en general, de hecho, hay que acordarse de eso. Nosotros se lo advertimos y se lo dijimos varias veces. Le dijimos, oiga, ministro, aprobemos primero en lo que estamos de acuerdo. El royalty minero, que está aprobado. Nadie puede decir que obstruimos, ni mucho menos. Ahí está aprobado. Segundo, el tema de evasión y elusión tributaria, cierto que nosotros también aprobamos en la Cámara de Diputados. Entonces, tampoco se puede decir que nunca hemos ofrecido una alternativa. Siempre lo dijimos, pero obviamente en el alza de impuestos nosotros no estábamos de acuerdo y se lo dijimos del primer día. Fuimos honestos y transparentes y el gobierno siguió insistiendo. Hay una línea que se ha estado escuchando previo a la cuenta pública por parte del oficialismo, que es que el gobierno del presidente Boric ha estabilizado el país. ¿Usted está de acuerdo con eso? Me imagino que van a decir que no, pero ¿por qué? Argumentando un poquito dentro de lo que usted ha mencionado del estancamiento. No, mire, yo creo que no hay que confundir estabilización con estancamiento. Ya. Yo le reconozco un mérito al gobierno. Yo creo que no, yo le reconozco un mérito al gobierno, especialmente al ministro Marcel, de haber tratado de contener el gasto. Ha sido muy difícil, muy complejo, porque obviamente ante una situación muy difícil de los chilenos, uno propende, ¿cierto?, como parlamentario, a pedir medidas que pueden ser inmediatas, pero pueden terminar siendo populistas y generar un daño peor a las arcas fiscales de la situación en la que estamos. Pero también dicho eso, también tenemos que hacer un reconocimiento de que el gobierno no tenía ninguna preparación ni ninguna intención de generar crecimiento, generar, ¿cierto?, inversión, empleo y riqueza finalmente para poder hacer esta distribución que ellos proponían en su programa de gobierno. Entonces yo creo que les falló una pata importante, que era la generación de desarrollo, la generación de nuevas inversiones, nuevos puestos de trabajo, justamente para poder cumplir una parte del programa de gobierno. Nosotros lo que le pedimos al gobierno ahora es que enfoque
esta última cuenta pública o la penúltima cuenta pública en justamente los temas cotidianos de las personas. El tema de delincuencia, migración que no está resuelto, el tema de crecimiento económico, listas de espera, materia educacional. ¿Y no hay reconocimiento, por ejemplo, en el tema de seguridad? Y se lo pregunto porque Renovación Nacional, Chile Vamos, de hecho, ha dado los votos a los proyectos del gobierno, que ha patrocinado el gobierno, digamos, del Fast Track, todo este tema. O sea, en ese sentido no hay un reconocimiento, lo digo desde la práctica, en términos que han entregado los votos, y eso es un hecho de la causa, en los temas de seguridad, sobre ese punto en particular. Mira, nosotros hemos ganado esa batalla. Yo me alegro mucho de que el gobierno hoy día anuncie con bombo y platillo que tiene muchos proyectos de seguridad pública aprobados, al contrario, digamos, de lo que pasó en el gobierno del presidente Piñera, en donde esta misma izquierda votaba en contra. Ahora, también hay que ser justo con los sectores de la centro-derecha. Nosotros en materia de seguridad pública hemos propuesto, nosotros mismos los proyectos. La ley Naín Retamal es una ley nuestra, no es del gobierno. La ley que ahora, por ejemplo, quiere sancionar el ingreso clandestino es una ley de Renovación Nacional. Entonces nosotros hemos puesto los temas en agenda a pesar del gobierno, porque hemos tenido lamentablemente una fricción muy importante dentro del propio gobierno. Tenemos los votos de la derecha más los votos de la izquierda democrática y con eso se votan a favor. Pero tenemos hoy día un Frente Amplio y un Partido Comunista que sigue votando en contra de los proyectos de seguridad pública, hablando de este 30%. Perdón, aprovechando el concepto que se repite tanto, por un lado y otro, ¿por qué no son democráticos? Bueno, la izquierda democrática se no lo digo por usted, pero manera. Muchos parlamentarios de derecha o de izquierda hablan de el no democrático, el democrático, pero están todos con votos ahí en el Parlamento. Sí, bueno, en la izquierda democrática me quiero decir, ¿cierto?, a los partidos que no son el Partido Comunista. El Partido Comunista, por su doctrina, claramente no son partidos democráticos, son partidos que defienden doctrinas distintas. Pero, como le digo, nosotros esperamos que el gobierno siga sacando adelante la agenda de seguridad. Nosotros siempre va a contar con nuestro apoyo, con nuestros votos. Hemos tenido diferencias, pero creemos que es una materia prioritaria para los chilenos. Ojalá que el gobierno siga poniendo el acento ahí y lo ponga en todo lo que sea permisología, que nosotros también en la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados le estamos aportando para que rápidamente se apruebe eso, para generar más inversión y más crecimiento. Importante eso, agradecerle también que lo enuncie, diputado Sauerman. ¿Cómo va el proyecto de permisología? Tanto se ha escuchado que hay consenso, pero como que de alguna manera algunos sectores dicen, bueno, vamos con eso. ¿Va bien encaminado? ¿Cómo lo ve usted? Sí, mire, yo he notado, nosotros tuvimos una conversación previa con el ministro Grau, vimos las grandes líneas, en general estamos muy de acuerdo en lo que hay que hacer. Tenemos hoy día una modernización del Estado tremendamente necesaria, hay un papeleo infinito que hoy día las empresas tienen que enfrentar, eso hay que terminarlo definitivamente para generar más emprendimiento, más rapidez, y tiene normas que a nosotros nos parecen muy bien. Como le digo, hoy día las diferencias están en cosas bastante chicas y se han ido enfocando en eso, pero yo creo que este proyecto va a salir mucho más rápido de lo que nosotros pensábamos. Yo estoy bien optimista, ojalá que podamos de verdad sacarlo pronto, porque por lo menos Renovación Nacional tiene la mejor disposición, porque creemos que es lo que hay que hacer. Hoy día, uno de los puntos con los cuales nos comprometimos con el gobierno se comprometió a otras cosas también, como por ejemplo hacer una rebaja importante del gasto fiscal. Para nosotros también nos parece importante hacer un gasto, una rebaja de contrataciones y cosas que son innecesarias, evaluar proyectos y programas mal evaluados, terminar con ellos y una serie de cosas que nos parecen que son importantes también para poder ir generando un mejor clima económico. Diputado Frank Sauerman, se nos termina el tiempo, varios temas que abordamos. Muchísimas gracias, como siempre, diputado, por su tiempo. Que le vaya muy bien. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Chao. Hasta luego, nos vemos. Chao.